Bueno, buenos días. Soy Silvia Justo, psicoanalista, fundadora y directora de esta institución que está dedicada al psicoanálisis, a la atención y a la docencia en psicoanálisis. Hoy nos convoca una cita de Lacan, que después a lo largo de la exposición la vamos a intentar parcializar para poder entenderla mejor, ¿sí? Yo les voy a hablar de neurosis de carácter, ¿sí? Cuando el síntoma es el modo de ser. La noción de neurosis de carácter nos va a confrontar con una forma particular de presentación del padecimiento, ¿sí? Ya no se trata del síntoma como una formación localizada, disruptiva o extraña al yo, sino que se trata de un modo de ser que se ha vuelto estable, consistente. El goce en las neurosis de carácter está estabilizado. No tiene un síntoma en este tipo de neurosis el sujeto, sino que de alguna forma él es el síntoma. Hay sujetos que no consultan por el síntoma, por eso que los hace padecer, sino por las consecuencias que le genera en su vida el carácter. No vienen a decirnos que algo anda mal, vienen a confirmar que son así. ¿Consultan por su carácter? No, sino por la forma que tienen en el lazo, en el vínculo con los otros. Pero sí suelen presentarse bajo un malestar difuso o una multiplicidad de quejas dirigidas a esos otros que no se constituyen en un síntoma estricto como las neurosis clásicas, las neurosis de transferencia. En las neurosis de transferencia la diferencia es que el sujeto viene con muchos malestares generales o con uno en particular, donde el analista, por su trabajo en esas entrevistas preliminares, tiene que pasar de los malestares generales a uno en particular a través de las intervenciones que hace. Esas intervenciones van a ir generando transferencia, ¿sí? Como dice Nacio, el paciente tiene que venir con una teoría de bolsillo de por qué le pasa lo que le pasa, ¿sí? A través de las intervenciones del analista en las neurosis clásicas, ¿sí? Eso va a permitir que haya una entrada en análisis. O sea, el sujeto se puede empezar a preguntar qué tengo que ver con esto que en Lacan se llama subjetivación del síntoma, y que Freud, en el punto de la entrada en análisis, lo llama neurosis de transferencia. Lacan, la neurosis de transferencia de Freud, la va a matematizar y va a hablar del significante de la transferencia, ¿sí? Donde se instala ahí el sujeto supuesto saber. Bueno, eso es el modo de presentación de las neurosis clásicas. El problema es el modo de presentación en las neurosis de carácter. Entonces, este pasaje del síntoma al carácter plantea interrogantes importantes. ¿Cómo operar cuando el sufrimiento no se reconoce como tal? ¿Qué lugar para la demanda en esos casos, cuando no es una demanda legítima de análisis? ¿Qué lugar para la transferencia y para la interpretación? Freud no habla de neurosis de carácter. El que habla de neurosis de carácter es Lacan. Freud habla de rasgos de carácter. Él había dividido claramente los dos campos, neurosis por un lado y carácter por otro. En la predisposición a la neurosis obsesiva va a afirmar una nítida separación teórica entre ambos. En el carácter falta lo que es peculiar del mecanismo de la neurosis, el fracaso de la represión y el retorno de lo reprimido. En el carácter suelen aparecer otros destinos, como la sublimación, la transformación en lo contrario, o lo que Freud denominó la continuación invariada de la pulsión, que sería la falta de transformación de la pulsión, ¿sí? En este campo, la represión no se presenta. El destino de las pulsiones infantiles, especialmente es el de la zona, el de la fase sádico-anal, deben pasar por una formación, por un proceso de formación reactiva, lo que significa que la energía original de la pulsión se transforma en su opuesto,
El egoísmo se transforma en altruismo y la crueldad se transforma en compasión. Freud va a observar en los obsesivos ciertos rasgos de carácter en donde no hubo tal transformación, sino que son la prolongación directa de la pulsión original. Él nos va a decir que lo que llamamos carácter se edifica en buena parte con el material de las excitaciones sexuales infantiles, con lo cual no hay ni sublimación ni represión exitosa. La pulsión va a seguir operando con su método original en la vida adulta, solo que disfrazada del rasgo de la personalidad. El carácter va a estar conformado por trazos que pueden ser contradictorios entre sí. Por ejemplo, un egoísta compasivo o un altruista sádico. En la formación del carácter ubica la importancia de las fijaciones pulsionales, siendo una inscripción duradera, escuchemos esto, duradera, de una o varias posiciones infantiles y que por la peculiaridad de la pulsión se fija en una zona erógena. No en cualquiera, sino en aquella que cobró importancia en la infancia porque fue demasiado intensa. Por ejemplo, un adulto que en su infancia haya tenido sopresis, ¿sí? O por el hecho de haber recibido demasiada gratificación. Entonces va a producir una fijación en la zona anal. La consecuencia es que en la pubertad esa pulsión peculiar se va a resistir a ponerse al servicio de la zona genital y preferirá buscar su propio goce en una forma independiente, lo que, entre otras cosas, origina un rasgo de carácter. Pero hay diferencias entre un rasgo de carácter y una neurosis de carácter. Hay muchos sujetos aquejados de neurosis obsesiva o de una fobia particular, ¿sí?, que poseen rasgos de carácter y que todo lo demás entra en las neurosis clásicas, ¿sí? El carácter tiene que ver con fijaciones libidinales y con destinos pulsionales que se inscriben tempranamente, especialmente en la sexualidad infantil y en las modalidades defensivas del yo. Hay un texto de Freud del carácter y el erotismo anal y dice nuevamente: los rasgos de carácter duraderos son en gran parte continuaciones inalteradas de las pulsiones originarias, inalteradas, ¿sí?, sublimaciones de las mismas o formaciones reactivas frente a ellas. Entonces son duraderos, no se disuelven, no se modifican, ¿sí? Recordemos lo que les dije antes: la sublimación y las formaciones reactivas por efecto de la fijación no son eficaces. Y la otra cuestión es que el carácter es pulsional. Y acá tenemos una pista para pensar las intervenciones, ¿sí? La pulsión no se puede domesticar, pero sí reducirla, ¿sí? Habría que ver en estos casos cómo. En este artículo Freud nos va a decir: orden, economía y obstinación aparecen como los rasgos más constantes del carácter anal. Entonces, un modo de goce se estabiliza en el yo. En 1916 escribe algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico y dice que en el carácter, en el lugar del síntoma, encontramos modificaciones del yo que deben ser reconocidas como formaciones sustitutivas. El síntoma se vuelve modo de ser, porque el yo es la sede de las identificaciones. Estos rasgos, nos dice Freud, no son sentidos como enfermedad, sino como parte integrante de la personalidad. Se hace egosintónico, está integrado al yo y está en armonía con él. No le genera conflicto. Freud no va a utilizar ni egoistónico ni egosintónico, son términos de la psicología del yo y de la psiquiatría. Pero cuando escribe Introducción del narcisismo, él habla de lo que es ajeno al yo y lo que es conforme al yo. Entonces, la forma de ser que define al sujeto ante el mundo, ¿sí?, es la de que es el carácter. Tal persona es honesta, tal persona es, qué sé yo, un carácter de mierda, ¿sí? Bueno, eso lo define.
Entonces, para él, el rasgo de carácter es el sedimento de la historia pulsional. Son fijaciones, cristalizaciones, no es vivido como ajeno, no necesariamente genera quejas por padecerlos. La queja siempre va a venir en función de la respuesta del otro, que es quien los padece, y se integra al yo como si fuera algo natural. En el carácter, el analista, dice Freud, se enfrenta a un tipo de resistencia que es irreductible a la interpretación, pero reductible a un cambio de autoridad. Como todos sabemos, él estaba creando un método, pero la investigación freudiana se encuentra con un tope, ¿sí? Cuando se advierte que el paciente ofrece resistencias, ¿sí?, atribuibles a su carácter. Entonces, en 1893 va a escribir un historial, el historial de Emi Bonene, y él va a hablar de sugestiones pedagógicas. Es un término que Freud en los primeros escritos lo utilizaba mucho. Bueno, dice: hasta ese punto, pues, la señora se había vuelto más sana y productiva, pero en los rasgos básicos de su carácter era poco lo que se había alterado a pesar de las sugestiones pedagógicas. Bueno, poco no es nada, algo es algo, ¿sí? Pero bueno, veamos lo que son las sugestiones pedagógicas, que es el poder que tiene el médico para indicar, para aconsejar, para educar, ¿sí? Entonces el analista va a tener ahí un rol de maestro, de educador. Lo que no se podía analizar se reeducaba. Educar, en definitiva, es reprimir las pulsiones. Reeducar tiene que ver con corregir, ¿sí? Más adelante, en 1937, en Análisis terminable e interminable, va a decir, o sea, pasaron 44 años y miren lo que dice, ¿eh? Vamos a ver si abandona o no abandona lo que dijo en el 1880 y pico. Dice: los mecanismos de defensa sirven al propósito de apartar peligros. Es incuestionable que lo consiguen. Es dudoso que el yo, durante su desarrollo, pueda renunciar por completo a ellos, pero es también seguro que ellos mismos pueden convertirse en peligros. Muchas veces el resultado es que el yo ha pagado un precio demasiado alto por los servicios que ellos que prestan. El gasto dinámico que se requiere para solventarlos, así como las limitaciones del yo que conllevan casi regularmente, demuestran ser unos pesados lastres para la economía psíquica. Y, por otra parte, estos mecanismos no son resignados después que socorrieron al yo en los años difíciles de su desarrollo. Desde luego que cada persona no emplea todos los mecanismos de defensa posibles, sino solo cierta selección de ellos, pero estos se fijan en el interior del yo, devienen unos modos regulares de reacción del carácter, que durante toda la vida se repiten, mecanismos de defensa que se incorporan al yo y que se sostienen durante toda la vida. Entonces queremos indagar cómo influye sobre nuestro empeño terapéutico la alteración del yo que les corresponde. Entonces ya Freud habla de que el carácter es una alteración del yo. Habla del libro citado de Anna Freud, de los mecanismos de defensa, y dice: la que el análisis abordó primero en la historia temprana es el descubrimiento de lo escondido en el ello. Durante el tratamiento, nuestro empeño terapéutico oscila en continuo péndulo entre un pequeño fragmento de análisis del ello y otro de análisis del yo. En un caso queremos hacer consciente algo del ello, en el otro corregir algo en el yo. ¿Sí? 44 años después, Freud habla de reeducar como una forma de corregir los rasgos de carácter. Bueno. Entonces,
Si el yo se ha alterado, se ha deformado, el trabajo analítico se vuelve mucho más difícil porque el paciente no vive esa defensa como algo ajeno, sino como su propia forma de ser. En el historial de von N, si ustedes lo leen, es un historial, una paciente que Freud a lo largo de su obra la nombra en muchos escritos, pero van a ver qué rasgos de carácter fueron inmodificables en esta paciente. Bueno, entonces para Freud los rasgos de carácter se trata de corregir para reducir. ¿Qué reducimos? El goce. Ahora vayamos a Lacan. La cita que nos convoca hoy está en Los complejos familiares en la formación del individuo. Es un texto de 1938 y dice así: la neurosis de carácter se traduce, pues, en obstáculos difusos. Cuando habla de obstáculos difusos, no hay un síntoma particular, ¿sí? Como en una fuga puntual o un ritual en un obsesivo. En las actividades de la persona, laboral, vincular, afectiva, ¿sí? En impas imaginarios en sus relaciones con la realidad. Impas imaginarios. Nos está hablando del yo, nos está hablando de el callejón, o los callejones sin salida que el yo nos ofrece, ¿no? Remite a las identificaciones, a las relaciones especulares, a las imágenes de sí mismo y a la relación con el otro. Lacan dice en el seminario 2 que el yo es un conjunto de identificaciones. Nuevamente, las relaciones con la realidad tienen que ver con los vínculos que establece con el otro, ¿sí? Entonces, para Lacan, la neurosis de carácter funciona como una interferencia que le impide navegar esa realidad que él tiene de manera fluida, convirtiendo encuentros simples en nudos irresolubles. El sujeto se petrifica en su propia forma de ser. Yo soy así. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Cuando queremos interrogar al paciente, es el yo soy así. Es una marca de goce cristalizado. Y esta fijeza es lo que genera malestar en el otro. No se puede tener un vínculo fluido, un diálogo fluido con una persona que padece de esta neurosis y con la que tiene un rasgo de carácter, a pesar de tener otro tipo de neurosis, se complica mucho, ¿sí? Se complica porque no hay plasticidad, no hay posibilidad de movimiento subjetivo. La rigidez es una de las características de este cuadro. ¿Para qué le sirve al sujeto el carácter? Le ahorra la angustia, ¿sí? Pero a costa de endurecer la relación con los demás. Wilhelm Reich fue uno de los discípulos de Freud, quien Freud le decía que era el más brillante, su discípulo más brillante. Duró poco. Después hubo diferencias entre ellos. Reich le cuestionaba lo largo de los tratamientos. Entonces él inventa el análisis de carácter. Y en 1927 publicó un libro que se llama Análisis de carácter y lo va a definir como una alteración crónica del yo contra peligros internos y externos. Para él, el carácter sería una barrera narcisista formada por defensas que mantienen y producen una fijación libidinal. Sería una protección para el yo, ¿sí? Para Reich, el final del análisis no se produce una modificación de ese carácter. Él dice, un obsesivo compulsivo nunca va a ser un carácter histérico. Hay que contentarse con las modificaciones cuantitativas, ¿sí? Nuevamente, algo de lo cuántico de la reducción aparece. Bueno, 17 años después, en Variantes de la cura tipo, Lacan dice, hace toda una crítica, es un post-freudiano. Lacan estaba bastante enojado con los post-freudianos porque no reconocían lo simbólico, la dimensión del deseo. Entonces va a hacer una crítica a Reich, pero sin embargo le reconoce que fue
el mejor que trabajó, el mejor post-freudiano que trabajó el carácter, ¿no? Entonces, dice, así Reich no cometió más que un error en su análisis del carácter, lo que denominó armadura y trató como tal, no es más que un escudo de armas. El sujeto, después del tratamiento, conserva el peso de las armas que recibió de la naturaleza. Ha borrado únicamente de ellas la marca de un blasón. Conserva el peso de las armas que recibió de la naturaleza, es inanalizable, está fuera del análisis. Ha borrado únicamente de ellas la marca de un blasón, ¿sí? ¿Qué es un blasón? Ustedes saben que cuando en épocas muy pasadas los caballeros iban a pelear en armadura, pero llevaban un escudo de armas. Toda la parte técnica, ¿sí?, de ese escudo se le llamaba blasón, se llama blasón. ¿Qué es? El color, el formato, algo, ¿sí?, que hace simbólico. Que lo simbólico, que hace que ¿cómo? La heráldica, eso mismo, que le da un sello, una marca ahí para decir, bueno, pertenezco a tal ciudad o a tal familia, ¿sí? Bueno, entonces, borrar las marcas de un blasón, borrar las identificaciones imaginarias, dice Lacan, los ideales con los que el sujeto intenta cubrir el vacío, la armadura es del carácter. Aparece la armadura y está al servicio de esto, ¿sí? Al final del análisis, el sujeto descubre que no hay un blasón que lo defina por completo. La única marca verdadera es la falta, pero esto para las neurosis de transferencia, ¿sí? Para las neurosis de carácter, yo no sé si Lacan vuelve a hablar, vamos a ver qué dice acá mi colega, se puede hablar de neurosis de carácter, como habló en 1938 en los complejos familiares. No, aclaro, sí, tempranamente, claro, acierto. Sí. Voy a hablar de carácter. Bueno. No en el sentido del carácter, aunque en el ejemplo clínico va a aparecer esto que también desarrollarse. Bueno, tan minuciosamente recorrer. Bueno, entonces, está la crítica a Wilhelm Reich. Termina hablando en este artículo, Variantes de la cura tipo, en ese apartado de el carácter está para en realidad ver a la castración, pero no nos dice más nada en ese punto, ¿sí? Bueno, entonces, para Lacan la neurosis de carácter es una modalidad en que el sujeto está capturado en su modo de gozar, un goce no interrogado, ¿sí?, una fijación identificatoria como un callejón sin salida en el lazo con el otro lo padece, el sujeto no. Es un modo de goce que ha perdido su estatuto de enigma para devenir consistencia del yo. No se presenta como síntoma, sino como una marca registrada, ¿sí? Así soy yo. No hay pregunta, no hay división subjetiva, no hay demanda de análisis clara. Sabemos que un síntoma neurótico para Freud es en el modo de la neurosis transferencia, es una representación reprimida que retorna y que produce un efecto de padecimiento en el sujeto, que lo interroga al sujeto, pero acá no hay forma. Entonces, ¿cómo operar en estos casos cuando el yo soy así no genera ninguna pregunta? Cuando el sujeto no responde ni al significante, ni a la interpretación, ni a la transferencia simbólica porque no se puede armar. Es fundamental que el analista no pierda la dimensión del imaginario, ¿sí?, de la escena. En la transferencia, solo en la transferencia, al menos yo lo pienso así, porque para escenas en donde el sujeto que padece de neurosis de carácter nos inundan las entrevistas con los relatos de lo que le hizo uno, lo que le hizo el otro, lo que le hizo más allá, y donde no hay forma de hacer nada. En la escena de la transferencia imaginaria, ahí hay que intervenir, sabiendo que no vamos a producir ningún cambio de posición subjetiva, pero si quieren, como dice Freud, para reeducar, para corregir, para reducir, ¿sí?, como dice Reich, para apuntar a lo cuantitativo, ¿sí?
Bueno, para acotar el goce, para modificar algo de este rasgo de carácter. Bueno, les cuento una viñeta clínica y después escucho las preguntas, si es que las hay. Bueno, les voy a presentar a Rebeca Díaz. Rebeca es psicoanalista, es miembro de Cesamende, docente, escribió 4 libros sobre distintos temas que están en relación a niñez y adolescencia. Una de las primeras publicaciones fue Vía Regia, Sueños a la letra en la clínica psicoanalítica, El tren del adolescente, Analistas en sesión, Crónica de psicoanálisis con niños y adolescentes, y el último, Niños y analistas en análisis. ¿Así es? En sesión. ¿En sesión? Bueno. Sí, sesión estaba escrito con C y con C. Venía ese juego de la sesión y de la sesión con S. Bueno, ella nos va a hablar del análisis, el carácter, perdón, desanima al análisis, ¿sí? Sí, bueno, eso está bastante, casi coincidimos prácticamente, aunque ustedes van a ver las diferencias del enfoque. Yo voy a dar cuenta del título y voy a hacer cierto recorrido con respecto al tema del carácter desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista clínico. Voy a terminar presentando un recorte clínico para que podamos reflexionar sobre lo que puse. Es decir, que mi presentación teóricamente es compacta. Voy a puntualizar determinados temas y voy a presentar la divergencia que hay entre las proposiciones de Freud y el final de la enseñanza de Lacan con respecto a la segunda tópica freudiana y al nudo borbónico. Es decir, uno y otro. Lacan después de Freud. Y bueno, hay en la conferencia de Freud, de las 32 nuevas conferencias, hay un comienzo de la conferencia con la que Lacan coincide y lo subraya. Coincido con Freud en esta manera de tratar los temas, lógicamente. Entonces, voy a leer lo que dice Freud, el comienzo de esta conferencia, porque es una advertencia a su público, que en realidad ustedes saben que esas conferencias no fueron pronunciadas por Freud ya, ¿no?, sino escritas. Entonces Freud nos advierte que sus novedosas concepciones presentan la dificultad de no referirse a observaciones. Observaciones, Freud las llama a los momentos de la cura de determinados pacientes. Las llama observaciones, no porque trabaje observando, sino analizando, pero nos habla aquí de observaciones de huidizos problemas que como fenómenos más frecuentes y familiares nos presentan enigmas. Exigen representaciones abstractas correctas. Esto es lo que dice Freud. En cuanto a las necesidades lógicas correctas, los dos maestros consideran al carácter de un consultante como una resistencia específica en el proceso de tratamiento.
En cuanto a Freud, define el carácter según el modelo de la segunda tópica. Yo, ello, super yo. En cuanto a Lacan, se refiere al carácter de acuerdo a la tópica que él llama topología de los tres registros, R, S y I. Entonces, después que haga este desarrollo de lo que plantea Freud y lo que plantea Lacan, les voy a presentar una situación clínica. Ahí van a ver cómo coincidimos con lo que planteó Silvia. Y la voy a presentar esta situación clínica para que podamos reflexionar sobre lo que yo desarrollé teóricamente, conceptualmente, y lo que se presentó en la clínica. Voy a subrayar además, y aquí tomo lo que se conversó al final de la exposición de Silvia, que es cómo considero yo el espacio de la transferencia durante la terapia en relación a lo que Lacan llamó los 4 discursos, entre los cuales está el discurso del analista, que como vimos en la exposición de Silvia, no es lo que nos ubica como analistas cuando se trata de carácter. El discurso del analista que nos ubica a los analistas en una situación confortable no se presenta como tal, no nos deja ubicarnos como psicoanalistas cuando aparece en primer plano la cuestión del carácter. Entonces, por eso mismo, si nosotros en el discurso del analista tomamos o escuchamos la pulsación del inconsciente como algo que se abre y se cierra, esa pulsación del inconsciente se detiene cuando el carácter pasa a tomar el primer plano. Usted me dice, sí, como yo soy compacta, usted me puede decir o tomar nota para las preguntas, cuáles son los conceptos que habría que desarrollar un poquito más. Bueno, ahora sí, las dos partes, primero Freud y luego Lacan. Ya les dije que tomó Freud en su conferencia 32, que se llama Angustia y vida pulsional. Se corresponde con la segunda tópica del yo, ya lo dije, la segunda tópica freudiana, yo, ello, super yo. Y el párrafo sobre el carácter que voy a aislar se divide en 2 partes y está intercalado en el discurso de la transferencia. Entonces Freud lo anuncia así: de pasada, nos detendremos aquí un instante. Eso difícil de definir, que se llama carácter, es atribuible por entero al yo. Y continúa Freud con distinciones que ya hizo en inhibición, síntoma y angustia. La pregunta de Freud es: ¿qué es lo que crea el carácter? Ahora voy a leer la cita. Sobre todo, la incorporación de la anterior instancia parental en calidad de super-yo. Sin duda, el fragmento más importante y decisivo. Luego, las identificaciones con ambos progenitores de la época posterior y con otras personas influyentes, al igual que similares identificaciones como precipitados de vínculos de objetos resignados. Esta es la primera parte de este párrafo intercalado en la conferencia llamada Angustia y vida pulsional. Hay un proceso, hay un procesamiento
en la creación del carácter comienza con una incorporación de la instancia parental. Esto es lo más importante. Esta incorporación se refiere a la instancia superyoica y luego vienen las distintas identificaciones. Bueno, Freud en este párrafo que le leí nos habla de la sucesión de identificaciones. El párrafo termina diciendo que a esto de la incorporación y de las identificaciones se suman formaciones reactivas y represiones debido a rechazos de emociones pulsionales indeseadas. Este párrafo, si buscan la conferencia 32, lo van a encontrar porque comienza diciendo Freud de pasada. Y voy a hablar de esto. Bueno, voy a subrayar que Freud entonces atribuye el carácter enteramente al yo. Además afirma que fundamentalmente es la instancia superyoica, incorporada al yo, la que crea el carácter. Bueno, Lacan después de Freud, ¿sí? Hay algo interesante. En 1980 hubo una reunión en Caracas, un encuentro, después pasó a llamarse Lacanoamericano. Ahí yo era muy joven, pero participé como espectadora, solo para conocerlo, no como al Dios nuestro. La cancha estaba bastante mal, falleció al año siguiente. Bueno, dio un pequeño seminario para abrir la reunión y dijo: mis tres no son los suyos, refiriéndose a Freud. Mis tres no son los suyos. Mis tres son lo real, lo simbólico y lo imaginario. Con respecto a los tres registros, mi interés es cómo ubicar al carácter, tema que estamos tratando, en la enseñanza de Lacan. Entonces voy a tomar lo simbólico, lo imaginario y lo real. En la lista, ¿sí? Con respecto a la dimensión simbólica, en el diálogo analítico, el carácter no se deja leer. Es decir, predomina en lo simbólico la dimensión del significado, que nosotros conocemos como semántica. Sin embargo, en lo que podríamos llamar demanda del sujeto al otro, hay una insistencia de los signos, no de los significantes. En esto coincidimos, ¿no? Estos signos nos indican que de alguna manera hay un sujeto, hay un signo, hay algo para alguien. Hay detrás de esto un sujeto. Pero en el intercambio más corriente, que nosotros llamamos ¿qué carácter?, siempre el carácter aparece como algo significativo para el sujeto de estos signos, ¿sí? Es decir, que es un hablar ya razonado. Entonces no podemos hablar de la articulación de dos significantes que efectúa la admisión del sujeto. No estamos hablando de significantes, sino de signos que le dicen algo a alguien.
Bueno, esto es lo simbólico. Vamos a ver en lo imaginario. Lo imaginario, en su intersección con lo simbólico, que se llama realidad en el mundo borromeo. La intersección del imaginario con lo simbólico se llama realidad. Entonces ahí los hechos de la realidad no son dichos en el sentido estricto del término de lo dicho. No están en entredicho. Ahí coincidimos. No están en entredicho. Ahora bien, a mí lo que me interesa destacar es lo real. Lo real, con respecto al carácter, es la modalidad de goce. Una modalidad que podemos conjeturar. La modalidad de goce del sujeto. Vamos a aceptar, los invito a aceptar, que por definición en Lacan lo real es lo imposible. Y lo real es el goce. Podemos considerar este goce funcionando dentro del principio del placer o más allá del principio del placer. Acá tomo a Freud, ¿no? Y lo voy a tratar a través de la lectura que Lacan hace de Freud y en su diferencia, porque Lacan no es Freud. Y los que seguimos la enseñanza de Lacan percibimos la lectura que hace Lacan de Freud produce diferencias importantes, muy importantes. Les decía que en el caso de que hablemos del principio del placer, lo real con respecto a los otros registros es uno de los campos cuya constancia pone en falta la producción de la pérdida. La producción del objeto A como plus de goce, como pérdida en el campo del otro. Lo que esto significa, lo que quiero explicar, es que hay una constancia en el campo de lo real imposible, aparece una constancia que impide la pérdida de luz de goce con respecto al campo del otro. El campo del otro no pierde el A. Esto lo tratamos acá también con Graciana en Analistas en Sesión. Fue consultada. Es decir, voy a repetir esto. Hay un campo regido por el principio de placer y otro campo regido por el más allá del principio de placer. Con relación a lo real, el plus de goce no se produce, es decir, el objeto A no se pierde, no se separa. Esto yo lo relaciono con lo que decía Silvia. Acá está la mierda. La mierda no se separa, no cae. Y esto es lo que resulta del funcionamiento del principio del placer sin resto. Es decir, yo estoy aquí y los demás me molestan, lo voy a decir así, para poder enlazar con la conferencia que dio Silvia. Acá tenemos entonces lo real como una constancia. Ahora voy a decir cómo funciona lo real en el más allá del principio de placer.
donde ubicamos el goce en el más allá del principio del placer, lo ubicamos en la repetición. Perdón, en la repetición. ¿Se acuerdan del primer capítulo de Más allá del principio del placer? La repetición, for la. El goce en lo real necesita la repetición. Más allá del campo de la alienación del sujeto, alienación con respecto al otro, ubicamos el goce en tanto real más allá del sentido, más allá de lo que significa el lenguaje. Es real, es imposible. Esto que Lacan nos propone también ofrece una lógica, pero distinta a la lógica de la segunda tópica. Fundamentalmente porque al introducir la cuestión del goce como la introduce a través del objeto A, que podemos llamar simplemente letra A, entonces tenemos una lógica correcta, como la lógica freudiana, pero conceptualmente divergente con la segunda tópica de Freud. Así, desde lo que yo leo de Lacan, esta otra lógica hace que el análisis, si tenemos en cuenta esta lógica, no caiga en el desánimo. Porque el embrollo narcisista no lleva al desánimo, a los analistas. Bueno, ahora les voy a traer el recorte técnico. Todos los datos biográficos fueron alterados por mí. Así que, si me van a preguntar por datos biográficos, yo no voy a hablar. Muy bien. Sí. Esta paciente, que voy a llamar Noelia, llega a mí después de infructuosos análisis, unos más largos que otros, pero sí en la búsqueda de algo que la ponía furiosa. Se trata de una mujer de unos 45 años, nutricionista, casada con un abogado, que trabajaba en un bufete, con muchos clientes, le va muy bien, tienen 3 hijos. Ella, la segunda de 5 hermanos, con su hermana mayor, tuvo una relación durante largo tiempo de amor-odio. Se crió en un barrio suburbano, en un entorno familiar con convivencia de 3 generaciones. El vecindario la tenía a esta familia estigmatizada, señalada por el elevado tono de las interacciones entre estas 3 generaciones. Bueno, Noelia se planteó a sí misma durante su adolescencia apartarse de este núcleo familiar. No lo lograba porque había, ella describe, invasiones, irrupciones, intromisiones de los parientes en sus propios planes. Bueno, dije, se estudió, se casó,
formó su familia a duras penas y lo logró. Intentó abrir su consultorio de nutricionista, no lo logró. Trabajaba para obras sociales, para prepagos, y con sus jefes no se llevaba bien, no aceptaba los parámetros que le imponía ese tipo de trabajo, 10 minutos por paciente. Bueno, esto podemos decir, es una mierda, pero ya no hablaba de mierda. Ella hablaba de la ineficacia y de la poca preparación que tenían sus colegas. Bueno, nunca logró una posición, un beneficio lucrativo en su trabajo profesional de acuerdo a sus aspiraciones, y ella quería trabajar de una manera responsable, desempeñarse como nutricionista, considerando el tipo de demanda que traían sus pacientes, cosa que no podía hacer porque la realidad de esas instituciones se lo impedía. Después de sufrir un paro cardíaco, queda advertida que tenía que buscar un nuevo análisis. Ya como les dije, había tenido varios. Bueno, para convenir la primera entrevista conmigo, con precisión quirúrgica me planteó sus horarios y su pretensión de pagar sus honorarios. Es decir, por ejemplo, ella me pedía que la atendiera a las 13:15 o a las 16:20, así venía ella. Y se presentó muy acorazada, muy controlada, pero sí traía una pregunta, además de decirme que había sido estafada por una socia en un emprendimiento, no por responsabilidad de ella, sino por responsabilidad de la socia. Bueno, ese fue precedente para el infarto, ¿sí? Bueno, era muy consciente de cómo reaccionaba furiosamente. Unos episodios de ira que la avergonzaban. Y más la avergonzaban cuando explotaba delante de sus hijos o en lugares públicos. Bueno, vuelvo a la primera entrevista. El motivo de su consulta, ya les digo, hizo análisis desde chica. Chica, me refiero cuando era estudiante. Bueno, una pregunta, motivo. Y me dice, pero sin angustiarse para nada. Me dijo que a ella le gustaría desentrañar algo que no había podido desentrañar a través de sus múltiples consultas. Y esto que ella quería desentrañar era algo oscuro, negro, interno, pero me doy cuenta que no era siniestro, era algo que le nacía del plexo solar y le subía a la garganta, ¿sí? A las cuerdas vocales, furia, enojo, gritos. A mí me lo contaba muy tranquilo, muy tranquilo. Algo negro, esta cosa negra, oscura, difícil de evitar,
le ocurría, pero le buscaba un nombre a eso. Sabía que era incontrolable. Estaba buscando algún sentido, aunque ella conocía los sentidos. Es decir, mira los sentidos. Vuelvo a las características y a las descripciones que hizo Silvia. Es decir, no era cifrable. Ella se daba cuenta que no era interpretable, pero que eso sucedía más allá de su control. Es decir, que de repente irrumpía y la invadía, y cuando esto sucedía, estando ella sola, no había problema, pero la avergonzaba que sucediera en público. Bueno, esa fue su demanda y quería evitar que esto le sucediera. Bueno, trabajamos un par de meses y pensé como ella que podía ser un nuevo análisis. Digamos, una ilusión puede tener el analista, ¿no? Pero contaminista. Pero ella un día viene y me dice que había encontrado su solución para esa intranquilidad que la acosaba. La solución que había conversado con su esposo para esa intranquilidad que no soportaba más era mudarse a un pueblito tranquilo en el noroeste argentino. ¿Sí? Esto la animaba mucho, este proyecto. Finalmente se muda con sus hijos. Me dice que se va a comunicar conmigo online. Y bueno, ¿cómo sigue? No les cuento, me quedo ahí. Según yo entiendo, como analista, ella encontró una solución imaginaria para esa negrura. Es decir, que esa negrura fue velada por esta solución de un hermoso pueblito en el noroeste argentino que le iba a traer esa tranquilidad tan anhelada, porque esa negrura no llegó ni a recortarse, ni a simbolizarse, ni a dibujar ningún borde. Eso existe, eso negro existe, ella sabe que existe. Yo como analista sé que existe porque es real. Como les dije, no está en el registro de lo imposible para ella. Está en otro registro, en el registro de la existencia. Lo clásico de Lacan es lo simbólico existe, lo imaginario consiste y lo real existe. Esta existencia por fuera de el lenguaje significado, esta existencia en el trabajo que ella tuvo conmigo no se pudo recortar. Vuelvo a la palabra recortar porque es importante. Esto siguió siendo su constancia. Emprendió este viaje animadamente, pero el discurso del psicoanalista se desanimó.
Este es mi recorte. Bien.